Quería agradecer primeramente a la invitación establecida por Capacitación Ejecutiva, por Access, y esta tarde poder estar con ustedes para poder tocar dos puntos muy importantes dentro del juicio oral. Bien, por un lado vamos a hablar sobre los alegatos de apertura, los alegatos iniciales, los alegatos de entrada, y por el otro lado vamos a hablar sobre los alegatos de clausura, que son también los alegatos finales, los alegatos de cierre del juicio oral. ¿Está bien? Entonces, sin más preámbulos, para poder aprovechar el tiempo, porque tengo unos cuadros muy novedosos esta noche para ustedes, para que pueda servirles dentro de su día a día, quizás como estudiantes, quizás como abogados litigantes, o también si están para la parte contraria, que vendría a ser la Procuraduría o la Fiscalía, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a las clases. El tema, como les decía, es el alegato de apertura. A ver, ustedes saben que el alegato de apertura se encuentra consagrado en el artículo 371, numeral 2, donde específicamente señala que el fiscal va a exponer resumidamente los hechos objeto de su acusación, luego vendrá la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y le fueron admitidas durante la etapa intermedia. Seguidamente, continuará, establece este artículo, el actor civil, el tercero civil, y finalmente, cuando ya todos oralizaron y dieron y expusieron su alegato de apertura, finalmente llegará el abogado defensor, que también expondrá de forma concreta sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo que le fueron ofrecidas y admitidas, ¿sí? Entonces, ahora pasaremos a definir qué es el alegato de apertura. El alegato de apertura es la actividad, como ustedes sabrán, más fundamental, la actividad crucial, la actividad más importante que tiene todo litigante. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque será la primera oportunidad que van a tener cada una de las partes procesales para presentar su teoría del caso ante el juez, o quizás ante los jueces que conforman una sala. Está bien. Yuri. Ahorita te mandó la foto ahí está también en tu WhatsApp. Hola, ¿podrían apagar su micrófono, por favor? Ya. Gracias. Entonces, como les manifestaba, el alegato de apertura es este primer momento crucial que nosotros tenemos y por lo tanto no podemos desaprovechar este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de nuestro alegato de apertura nosotros vamos a influir mucho ante la mente del juzgador. Y el alegato de apertura además debe de hacerse de forma lógica, coherente, persuasiva y concisa. Sobre todo, persuasiva, porque lo que nosotros buscamos con nuestro alegato de apertura, ¿qué es? Convencer, ¿cierto? Queremos persuadir a los magistrados sobre nuestra teoría del caso. Nuestra teoría del caso vendría a ser la verdad de nuestro caso. Y por lo tanto, ustedes tendrán como abogados, depende de cada caso que les toque llevar, si pedirán la revocación, pedirán la absolución, pedirán la disminución de la pena, distintas audiencias que hay, ¿no? Entonces, tenemos que persuadir a los magistrados sobre nuestra teoría del caso. Por otro lado, no debe argumentarse de ninguna manera, ni siquiera hacer conclusiones personales en nuestro alegato de apertura. Porque recordarán ustedes que en el alegato de apertura aún no se han desahogado las pruebas, aún no se han participado las pruebas, aún no se han actuado las pruebas, ¿no? Aún no han participado los órganos de prueba, aún no se ha dado la oralización de las piezas documentales, ¿no? O la oralización de los documentos, aún no ha llegado esa fase del juicio oral. Entonces, por lo tanto, no podemos argumentar y no podemos sacar conclusiones personales en el alegato de apertura. ¿Bien? Ahora, ¿cuál será la finalidad del alegato de apertura?
El objetivo y la importancia del alegato de apertura radica en que para los jueces los alegatos constituyen, recuerden ustedes, un primer contacto directo con el caso. Porque ustedes conocerán, y aún los que aún no han asistido a audiencias y los que están estudiando derecho, y algunos colegas que quizás esta tarde me acompañan, sabrán que durante la etapa intermedia, el juez solamente desarrolla un auto de enjuiciamiento. Ese auto de enjuiciamiento se deriva a la sala o al juez competente que verá y llevará el juicio oral. En ese auto de enjuiciamiento solamente hay un detalle, hay una narración concreta del hecho, del caso, y una lista de todos los elementos de prueba que han sido ingresados a juicio, ¿no? Más allá de eso, no hay absolutamente nada. Y los jueces, por esa razón, no conocen nuestro caso a profundidad. Entonces, con el alegato de apertura, nosotros vamos a hacer que ellos tengan un primer contacto con nuestro caso y además se identifiquen con nuestro caso, ¿no? Y por otro lado, nuestro objetivo será manifestarle a los jueces que esto fue lo que sucedió y nosotros lo probaremos a través de nuestra teoría del caso, ¿no? Y vamos a partir ¿desde dónde? Vamos a partir desde nuestro alegato de apertura, ¿sí? Entonces, en esa línea, el alegato de apertura, dicen algunos juristas, como por ejemplo la doctora Ana Montes Calderón, ¿no?, que reconoce que no existe un modelo único para estructurizar, ¿no?, nuestro alegato inicial o de apertura. Sin embargo, por ejemplo, el doctor Blanco Suárez sugiere el uso de un lema al inicio de tu alegato de apertura, ¿no? ¿Y qué es el lema? El lema se entiende como la frase u oración que resume tu caso, ¿no? Entonces, hay muchos autores que indican que el alegato de apertura no tiene una estructura única, ¿no? Puede variar, depende de cada abogado, pero eso sí, tiene que estar compuesto por 3 elementos: el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Bien, más adelante vamos a tocar esos temas. Como les decía, ¿qué es el tema o lema? Por ejemplo, es la frase o idea que resume el caso, ¿sí? Que resume tu caso. Por ejemplo, un caso donde una niña que es menor de edad y está siendo hostigada sexualmente por su padre, ¿no? Pues ustedes podrían llamarle en el lema de su caso: señores magistrados, en esta mañana tenemos el caso de una niña hostigada sexualmente por su padre. O podrían decir también: señores magistrados, este es el caso de un padre impúdico que hostiga a su hija de 5 años, ¿no? Y continuamos exponiendo y oralizando nuestro alegato de apertura. Ahora, ¿qué elementos, como les mencioné hace unos instantes, qué elementos conforman el alegato de apertura? Tenemos 3 elementos. El primero es el fáctico, como les mencioné, el jurídico y el probatorio. Ahora veremos en qué consiste cada elemento. El elemento fáctico es que según nuestra versión, lo que ocurrió fue, ¿no? Le vamos a decir a los magistrados, vamos a oralizar a los magistrados, los vamos a persuadir, los vamos a convencer que lo que nosotros estamos diciendo es lo que pasó, ¿no? Es nuestra versión y eso es lo que pasó porque nosotros tenemos prueba de lo que estamos diciendo. Entonces, este elemento fáctico que contiene la estructura del alegato de apertura es contarle a los jueces de enjuiciamiento lo que ocurrió narrando los hechos, ¿no? Tenemos que narrar los hechos. Bien, más adelante les voy a dar un pequeño cuadro de la diferencia entre narrar un hecho y argumentar un hecho, que son 2 posiciones diferentes, ¿sí? Entonces, asimismo, se considera prohibido, como les decía, manifestar nuestras conclusiones o argumentar.
La lógica de esta prohibición, fíjense ustedes, la de argumentar, radica en que para este momento del alegato de apertura, las pruebas aún no se han producido. Por lo tanto, los jueces no conocen lo que pasó. Y toda la conclusión que ustedes puedan hacer en su alegato de apertura puede considerarse como su opinión y puede representarla como tal. ¿Sí? A ver, ustedes ven este pequeño cuadro y básicamente acá está la diferencia entre narrar un hecho y por el otro lado argumentar un hecho. Verán ustedes, fíjense, vamos a decir un pequeño ejemplo. El hecho es de que el señor Armando Sánchez empezó a tener la tenencia compartida de su hija, ¿no? Entonces, tú narras el hecho indicando en tu alegato de apertura. Señores magistrados, a partir del 15 de diciembre del 2013, cuando el señor Armando Sánchez empezó a tener la tenencia compartida de su hija, él se baña y duerme desnudo con ella. Él fue advertido por María Vázquez, la madre de la niña, de que ésta puede bañarse sola. Además, la niña le hizo saber que no quería bañarse con él. ¿Vieron? Esa es la forma correcta de narrar los hechos. Sin embargo, la forma incorrecta es esta. Esto es lo que no deben de hacer cuando ustedes oralicen o expongan su alegato de apertura. Por ejemplo, verán ustedes, señores magistrados, a partir del 15 de diciembre del 2013, cuando el señor Armando Sánchez empezó a tener la tenencia compartida de su hija, él hostiga sexualmente a su hija. Él sabía que su hija se puede bañar sola. ¿Vieron? Eso es argumentar, porque tú ya dedujiste un hecho, ¿no? Tú ya concluiste un hecho. Y si tú lo dices de tal forma, de tal manera, ustedes se preguntarán, los jueces, ¿cómo llegan a saber que el señor hostiga sexualmente a su hija? ¿Cómo llegan a saber que su hija se puede bañar sola? ¿No? Entonces, la forma correcta es siempre narrando los hechos, contando los hechos, ¿sí? Más no argumentando. Bien, entonces pasamos al segundo elemento, que es el elemento jurídico. En consecuencia, el delito que se va a discutir, el delito que se le imputa al acusado, el delito que está siguiendo y que ha sido investigado por la Fiscalía, ¿no? Entonces, dado que los alegatos iniciales son una especie de adelanto o de avances sobre la película que se desarrollará en juicio, en este momento no es necesario entonces hacer una justificación detallada sobre el cumplimiento o no el cumplimiento del tipo penal. En los alegatos finales serán el momento idóneo para ello. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay necesidad que en tu alegato de apertura decir o desarrollar cada elemento del tipo que contiene el tipo penal, por ejemplo, de violación, ¿no? El que amenaza, ¿no? El que con violencia física, por ejemplo, todos los elementos del tipo no suelen ser desarrollados en el alegato de apertura, ¿verdad? Entonces, simplemente de forma concreta, manifestamos a los jueces, señores magistrados, en esta audiencia, por ejemplo, por parte de la Fiscalía dice, señores magistrados, nosotros estamos acusando por el delito de violación sexual, ¿no? Más adelante pasaremos a desarrollar todos los elementos del tipo. Por ejemplo, podría ser una forma y de la cual es correcta. Igual la parte contraria que es la defensa. Ahora, pasaremos al elemento probatorio, ¿ya? El elemento probatorio que contiene también el alegato de apertura, que significa, ¿cómo probarás tú lo que dices? Tu versión, ¿cómo será probada? ¿Con qué órganos de prueba? ¿Con qué piezas documentales? ¿Cómo probarás tu teoría del caso? ¿No es cierto? Entonces, existen diferentes maneras de hacerlo,
y ustedes verán acá que hay distintos modelos de acuerdo al gusto del abogado, ¿no? Verán ustedes este pequeño cuadro donde las frases utilizadas usualmente para esta transición son de la siguiente manera. Ustedes podrán decir, señores magistrados, vendrán a exponer ante su judicatura María Vázquez, la psicóloga Mayra Ramos, ¿no? Que nos hablará de su pericia psicológica, elaborada el 12 de diciembre del 2016. Y también ustedes podrán decir, señores magistrados, esto se demostrará con la prueba que se producirá en juicio oral. O por último, también ustedes pueden decir, señores magistrados, estos hechos lo constatarán todos los medios de pruebas que fueron ofrecidos durante la etapa intermedia, ¿no? O estos hechos serán probados con la prueba que se producirá en juicio oral, ¿no? Y si quieren, pueden hacerlo de la primera forma que mencioné, detallando uno por uno el nombre y apellido de cada órgano de prueba que se presentará en el juicio oral y también, si desean, señalarán con qué documentos, de forma concreta, de forma sencilla, probarán su teoría del caso, ¿no? O también puede ser de forma genérica, como ustedes gusten. Entonces, ¿cómo ustedes concluyen su petición, ¿no? Su petición en el alegato de apertura? Como ustedes saben, la solicitud va dirigida a los jueces, ¿no? Acá no les tiene por qué importar lo que piense la Fiscalía, lo que piense la Procuraduría, lo que piensen las otras partes procesales. No, ustedes se dirigen y ustedes le piden al juez o los jueces que les están escuchando. ¿Bien? Ustedes se dirigirán a ellos y le pedirán la absolución de su patrocinado y en caso de la Fiscalía, pues pedirá la condena de la persona que está siendo procesada, ¿verdad? Entonces, para eso, acá les he indicado un pequeñito ejemplo donde dice que anuncias lo que pedirás en el alegato final. Podríamos decir, por esas consideraciones, señores jueces, o señora magistrada, o señor magistrado, al momento del alegato final, la Fiscalía solicitará 5 años de pena privativa de libertad, ¿no? Al momento del alegato final, siempre se establece eso, porque en el alegato final es donde totalmente desarrollarás también el elemento jurídico. ¿Es así? Entonces, en este caso he puesto un ejemplo conforme la labor de la Fiscalía. Ahora, una vez que nosotros terminemos de oralizar, de exponer nuestro alegato de apertura, no piensen, no crean que ya terminó su trabajo, ya terminó su función como abogado litigante. No, no es así. Porque también los alegatos iniciales o de apertura de la contraparte es muy importante. ¿Y por qué? Les voy a decir. Porque dicha presentación de la parte contraria representa una fuente de información que sirve ¿para qué? Para confirmar nuestra estrategia, reforzarla o bien replantearla, ¿no? Nosotros, una vez oído el alegato de apertura de la contraparte, sabremos qué es lo que vamos a realizar. Si reforzamos nuestra teoría, si la replanteamos o cambiamos de estrategia, ¿no? Porque ya con el alegato de apertura, uno va adelantando su teoría del caso. ¿No es así? Entonces, debemos de ponerle especial atención. ¿Para qué? Para objetar, por un lado, cuando la contraparte argumente y no narre los hechos. Siempre suele pasar que en un juicio oral es un error muy común que
en mi caso, yo soy abogada litigante, siempre he visto que hay fiscales, no todos de por cierto, pero sí hay algunos que argumentan, ¿no? Entonces tú tienes que estar atento para poder objetar o al menos oponerte, porque lo que está haciendo la fiscalía es impropio, eso no puede pasar. No se puede añadir y no se puede quitar absolutamente nada de lo que no esté en la acusación, ¿sí? Por otro lado, también para tomar nota de inconsistencias en la narración de esos alegatos, así como, por ejemplo, de los ofrecimientos de prueba que se realicen para que en caso de que se incumplan, evidenciarlo en los alegatos finales. ¿Qué pasa? Que durante los alegatos de apertura también sucede de que ofrecen ciertos elementos de prueba y al final no llegan a establecerse o no, o a veces los órganos de prueba no asisten, o a veces los órganos de prueba se contradicen mucho, y en vez de reforzar tu teoría del caso, no te ayudan con eso. Al contrario, pierdes credibilidad, ¿no? E incluso algunos mienten. Entonces, por eso también no es bueno exagerar la prueba. Porque si el abogado de la parte contraria exagera la prueba, entonces tú tienes la manera de evidenciarlo ¿dónde? En tu alegato final, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que estar muy atentos, prestar mucha atención del alegato de apertura de la parte contraria, ¿sí? Y tenemos que tomar nota, siempre tenemos que tomar nota. Ahora, existen ciertas recomendaciones, ciertas pautas, ciertos tips para exponer los alegatos iniciales. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son? Bueno, para empezar tenemos que prepararnos adecuadamente antes de la audiencia. Una vez que ya tengamos la estructura de nuestro alegato y tengamos claro, absolutamente claro lo que vamos a decir, entonces tenemos que estar sumamente preparados. Para ese día, para esa parte tan importante que es el alegato de apertura, que es la audiencia preliminar de un juicio oral, no tenemos que improvisar, ¿bien? No debemos dejar a la improvisación un momento tan relevante como el alegato de apertura. También he visto de algunos colegas que es un error muy seguido, muy común también, de que hay abogados, por supuesto, muy buenos oradores, que son muy buenos expositores, que son muy buenos oradores y son muy confiados. Y a la hora de la hora improvisan en su alegato de apertura. Por eso es que le decía que en el alegato de apertura no se puede improvisar. Tenemos que ya haber por lo menos practicado y ensayado. Al menos para aquellos jóvenes que aún están estudiando derecho y algunos abogados que recién están iniciando seguramente en su carrera, y cuando tengan una primera audiencia de juicio oral, como un pequeño consejo les digo, que antes de asistir, practiquen. No se den el lujo de que los jueces sean aquellas primeras personas que escuchen su exposición de su alegato de apertura, ¿no? En primer lugar, tienen que practicar, tienen que ensayar, ya sea con el compañero de trabajo, con algún familiar, que los escuchen practicando y ustedes le pregunten, ¿qué tal lo hice? ¿No? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que mejorar? Para que así cuando asistan a la audiencia de juicio oral, les vaya súper, les vaya excelente, ¿no? Y además, los nervios siempre va a existir, pero si ya saben muy en claro y ya han estudiado su caso, seguramente eso les va a pasar rápidamente y van a estar totalmente seguros y esa seguridad lo van a transmitir ustedes a los jueces. Bien, entonces no vayan a improvisar por ninguna razón, está totalmente prohibido improvisar en el alegato de apertura. ¿Sí? Entonces, por otro lado, tenemos la elaboración de un guión que contenga la información esencial del caso. A ver, cuando yo les establezco la palabra guión, no quiere decir que elaborar un guión
por ejemplo, no es redactar un escrito, ¿no? No es redactar tu escrito del alegato de apertura y cuando vayas a juicio oral leas todo tu escrito. No, no es eso, sino que el guión consiste en tener la información básicamente clara, estructurada, y así de esa forma lo podremos manejar con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que elaborar un guión que contenga la información esencial del caso. Yo les cuento, como experiencia mía, al inicio de mi carrera como abogada litigante, en mi primer juicio, recuerdo muy bien que elaboré mi alegato de apertura en hojas bond y pensé que precisamente era como un escrito, ¿no? Y no es así. Me demoré días y días haciendo mi alegato de apertura. Y fíjense ustedes, un alegato de apertura es cortísimo. Pero me demoré días para hacer mi alegato de apertura. Y obviamente me estaba preparando muchísimo con tiempo porque era mi primer juicio y estaba súper nerviosa. Entonces, cuando ya fui especializándome más en temas de técnicas de litigación, empecé a comprender muchos errores de los que yo estaba cometiendo, ¿no? Y es por eso que yo ahora les digo que no es necesario escribir demasiado, sino que es importante hacer una pequeña estructura. Más adelante les voy a dar unos pequeños cuadros donde les va a facilitar la vida, ¿no? Para que ustedes puedan armar correctamente su alegato de apertura. Bien, y eso es lo que yo precisamente hago antes de iniciar un juicio oral, ¿sí? Replanteo, hago y estructuro un cuadro donde indico cuál será mi lema, cuál será el detalle concreto, la narración concreta de los hechos de mi caso, qué órganos de prueba ofreceré, qué documentos ofreceré, ¿no? Entonces, es muy interesante, va a ser muy válido para ustedes estos pequeños cuadros que les voy a compartir más adelante y de la cual observaremos también. Entonces, es necesario también humanizar a las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros, por ejemplo, en la posición en la que nos encontremos, ya seas fiscal, ya seas abogado o defensor, no te olvides que la persona que está siendo procesada, no te olvides que la persona que estás defendiendo es un ser humano y que esa persona como tal se merece respeto, ¿no? Entonces, porque también ustedes deben saber que cada persona, que todo ser humano tiene problemas, tiene una vida detrás, tiene familiares, ¿no? Entonces, debemos de humanizarlos para que los jueces comprendan, ¿no? Esa posición, que tampoco no los vean como cierta cosa a las personas que están siendo procesadas. No, son seres humanos, porque no es lo mismo referirnos o hablar del acusado tal que referirnos con respeto al señor Armando Sánchez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre tenemos que humanizar a las partes, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que ser concretos y evitar la demora excesiva. Porque lo que corresponde decir en el alegato de apertura es, concretamente, qué ocurrió, cómo se probará y qué delito fue o no cometido. Ese es el kit del alegato de apertura, ¿sí? Estas tres cosas, así de simple. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se probará? ¿Y qué delito fue o no cometido por la parte que está siendo procesada? Y en el caso, si ustedes están defendiéndolo, ustedes dirán si ocurrió o no ocurrió el hecho, si se probará o no se probará el hecho, y si el delito fue o no cometido. ¿Sí? Esas tres cosas tan resaltantes son el kit del alegato de apertura. Entre más concreto y contundente sea nuestro alegato, mayor será la atención que nos brinden los jueces. Recuerden, no debemos de ser tan extensos en nuestro alegato de apertura. El alegato de apertura se caracteriza por ser totalmente breve, ¿no? Breve en el sentido de que no dura tanto tiempo, ¿no? En la medida de que el alegato se hace extenso,
el interés por parte de los magistrados irá decayendo. Y no por falta quizás de profesionalismo de los jueces, no, sino que de manera natural todos tenemos un umbral de atención regido por el tiempo. Por ejemplo, a ver, les comento, para todos aquellos que han asistido a juicio oral y los que no, muchas veces los magistrados están firmando sus resoluciones, están redactando resoluciones, hasta incluso están redactando sus sentencias. Vienen sus secretarias y les hacen firmar documentos y muchas cosas más. Están incluso agarrando el celular y no te prestan la atención. Pero si tú inicias tu alegato de apertura de forma correcta, con una voz fuerte, segura, convincente de ti mismo, entonces los jueces te van a prestar atención. Y si lo haces en el menor tiempo posible, muchísimo mejor, ¿no? Porque cuando tú te extiendes y empiezas a hablar y hasta ese momento no has dicho absolutamente nada, entonces los jueces... A ver, señores participantes, por favor, vamos a darnos un minuto. Parece que se fue la señal de la doctora. Por favor. Bien, un minutito, por favor. Estamos reconectando con la señal de la doctora Sayuri Sánchez, por favor. Señores participantes, podemos aprovechar más bien este momento de corte que se ha llevado, se ha dado en este momento para poder coordinar posiblemente para las sesiones o para los inconvenientes que ustedes puedan tener respecto a este diplomado y a los accesos. Por favor, me gustaría que puedan hacernos llegar en este momento mientras esperamos a la doctora. Hola, hola. ¿Me confirman si tenemos retorno, por favor? Sí, hay retorno. Su audio, doctora, no tenemos el retorno de audio. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, doctora. Ya, mil disculpas. Lo que pasa es que se descargó la batería. Mil disculpas a todos los presentes, ¿sí? Entonces, voy a continuar. Les estaba manifestando que no debemos de ser extensos en nuestro alegato de apertura, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también tenemos que en el alegato de apertura tenemos que hablar de forma sencilla, ¿sí? En el planteamiento de nuestro alegato de apertura, nosotros tenemos que ser o tenemos que utilizar palabras sencillas y narrar los hechos de cómo ocurrieron, pero eso sí, el hecho de que nosotros utilicemos palabras sencillas no quiere decir
que sea lo más fácil, no, sino que tenemos que hablar con seguridad y además, al mismo tiempo, tenemos que usar frases categóricas, ¿sí? Las opiniones personales, en este caso, en el alegato de apertura, como les decía, solo le restan fuerza a nuestra exposición. No es lo mismo decir, señores jueces, yo pienso que, ¿no? O señores jueces, los hechos ocurrieron así. No es lo mismo. Tú tienes que mostrarte totalmente seguro cuando vas a realizar tu alegato de apertura. Ustedes no le van a decir, pues, a los magistrados, señores magistrados, yo creo, yo pienso, yo considero, ¿no? No, sino que ustedes tienen que estar totalmente seguros de lo que dicen, seguros de lo que quieren persuadir, seguros de su teoría del caso, seguros de la inocencia de su cliente. Tienen que decir, señores magistrados, los hechos ocurrieron de tal forma, y empiezan a narrar de forma detallada el caso en concreto. Ahora, creo que no están viendo la pantalla, ¿no? Voy a compartir la pantalla nuevamente. Ya, ahora sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve la pantalla correctamente. Sí se ve, doctora. Ya, muchas gracias. Ahora, tenemos que presentar en el alegato de apertura toda información que entra durante nuestro alegato de apertura tiene que ser en un orden cronológico, ¿sí? La narración de los hechos que constituyen los alegatos iniciales será más fácil de entender si se realiza en orden cronológico, es decir, cuándo se dio inicio a los hechos, qué sucedió durante ese tiempo, qué sucedió después y qué sucedió al final, ¿no? ¿Cuáles fueron aquellos intervalos del caso que se está discutiendo? Eso quiere decir que se tiene que desarrollar de forma cronológica. Además, tenemos que exponer solamente hechos, no argumentos. Olvídense, por favor, de argumentar. Ustedes dirán, sí, doctora, ya nos ha dicho muchas veces, nos ha repetido hasta el cansancio que no argumentemos. Una cosa es decirlo, otra cosa saberlo y otra cosa realizarlo. ¿Ah? Tú puedes saber, tú puedes conocer y al momento que vas a juicio no lo aplicas. Simplemente te olvidas, quizás por los nervios, y empiezas a argumentar. O simplemente cuando a veces están muy concentrados en lo que leen, en su laptop, porque hay algunos abogados que llevan su laptop, algunos fiscales que llevan su laptop, y leen todo lo que dice en la laptop, ¿no? O leen todo lo que está escrito en un papel. Y a la hora de la hora, se distraen por cualquier cosa y se pierden de lo que están diciendo y comienzan a argumentar. Entonces, por favor, por eso siempre les digo, tienen que practicar antes de acudir a un alegato de apertura dentro de un juicio oral, ¿sí? Es necesario, además, trabajar a nivel de detalle los hechos que responden al cuándo, dónde, quién y cómo del caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos que decir el día y la hora del delito, que es el cuándo. Tenemos que decir el lugar de los hechos, que es el dónde. Tenemos que indicar, tenemos que mencionar al acusado, la víctima, testigos, peritos, que conformarán los quiénes, ¿bien? Y qué pasó exactamente, qué se va a discutir, qué se está discutiendo, qué se investigó, ¿no? Es el cómo, ¿bien? Ahora, también tenemos que probar solo lo que se puede probar. Una vez que hemos analizado detenidamente el caso, se tiene cierta claridad de lo que es posible y difícil de probar. Cuando algo no se puede demostrar o se considera difícil de acreditar, lo mejor será no mencionarlo. Porque, a ver, todo ofrecimiento nos compromete y en los alegatos finales la contraparte podría señalarle a los jueces que aquello que prometimos en el alegato de apertura no lo llegamos a probar, no lo llegamos a corroborar.
Y simplemente, ¿qué hace la parte contraria? Desacreditarnos, ¿no? Entonces, por eso les decía hace unos minutos atrás que no vale exagerar el medio probatorio, no vale exagerar la prueba, ¿sí? Entonces, por esas razones tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos. Ahora, tenemos que anticipar también las propias debilidades y explicarlas razonablemente. Ahora, ustedes dirán, ¿a qué debilidades se refiere la doctora? Bien, cuando ustedes ofrezcan sus órganos de prueba, siempre sucede, no en todos los casos, pero siempre pasa, de que algún testigo tuyo que ofreciste tenga quizás antecedentes penales, ¿no? Ya sea por falso testimonio, ya sea por estafa, ¿no? Entonces, si es así y te conviene manifestarlo e indicarlo, entonces es preferible que lo hagas a que lo mencione la parte contraria, ¿no? Entonces, es mejor dar una explicación para que las atenúe, ¿sí? Ahora, acá les he puesto un pequeño ejemplo, no sé si ustedes pueden leer claro. Acá dice, para que ustedes vean, el acusado Juan Pérez conducía de manera descuidada más de 100 kilómetros por hora por la avenida Manuel de Lara el día 22 de octubre del 2019, pasadas las 23 horas, cuando a la altura de la avenida Palmeras atropelló a Víctor Rojas, causándole la muerte de forma instantánea. Sin embargo, fíjense ustedes, existe la posibilidad que el defensor sostenga todo lo contrario, ¿no? Puede decir, la causa basal de la muerte se encuentra en la imprudencia temeraria del señor Rojas, que en estado de ebriedad cruzó la calle de forma sorpresiva en sitio no autorizado, impidiendo la reacción del acusado. Fíjense ustedes que en la primera posición es la fiscalía y en la segunda el abogado defensor. En la primera posición la fiscalía se le olvidó decir a los jueces que efectivamente la víctima estaba totalmente en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el abogado defensor? Subrayó ese estado en el que se encontraba la víctima y lo dijo, y lo menciona en su alegato de apertura. ¿Vieron? Entonces, ¿qué hace? Causar impacto, ¿no? Darle la vuelta a la postura y a la teoría del caso de la fiscalía. Mal la fiscalía por no mencionar que la víctima se encontraba en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, mucho ojo y mucho cuidado con esos detalles. Siempre y cuando sea beneficioso para ustedes adelantar las debilidades de su teoría del caso, es mejor hacerlo. Por otro lado, tenemos que también, como ya les mencioné, poner atención a la exposición de la contraparte, ¿sí? Algunos abogados recomiendan el trabajo en equipo. Por supuesto, el trabajo en equipo siempre es muy bueno durante la audiencia de juicio oral. Ustedes verán, nosotros siempre llevamos una interconsulta. No siempre, a veces. Cuando es muy grande el caso, siempre es bueno tener una interconsulta. ¿Por qué? Porque así la interconsulta te ayuda a anotar cualquier detalle, a tomar apuntes, ¿no? Y analizar todo lo que tú no puedes hacer. Porque mientras tú puedes estar desarrollando otros puntos, por ejemplo, en el siguiente contrainterrogatorio que vayas a hacer algún testigo, el interconsulta está tomando notas del interrogatorio que está haciendo la fiscalía, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar en equipo y analizar todo lo que la contraparte hace y dice, ¿sí? Ahora, vamos a ver, entonces, un pequeño cuadro donde ustedes verán cómo es que pueden estructurar su alegato de apertura, ¿sí? Fíjense ustedes, miren, es muy bonito este cuadro y obviamente se los voy a compartir porque les voy a enviar a Alejandro para que se los comparta a sus correos electrónicos.
Este cuadro de acá, nunca lo he compartido en ninguna clase, recién lo estoy haciendo con todos ustedes, porque es un cuadro que me ha servido mucho, mucho durante todo mi poco tiempo que vengo siendo abogada, ¿sí? Entonces, les pongo este pequeño cuadro como ejemplo, porque a partir de este cuadro, todo les va a ser más sencillo, todo les va a ser más ordenado, todo les va a ser más fácil. Fíjense, les dije que el alegato de apertura comienza con un lema o tema, que vendría a ser lo mismo, que es la frase que resume tu caso. Fíjense, acá está. El tema es, ustedes indican qué tema le quieren poner a su teoría del caso. ¿Cómo se llaman las partes? La víctima y el acusado. Hechos. ¿Qué hecho fue lo que pasó? ¿Qué hechos sucedieron? ¿Qué ocurrió? ¿No? El hecho concretamente, y ahí verán ustedes cuándo, dónde, quiénes, cómo. El día, lugar y la hora, ¿no? ¿Quién ha sido la víctima? ¿Quién ha sido el acusado? ¿Y qué testigos hay? ¿Verdad? ¿Cómo? El hecho, cómo sucedió el hecho, ¿no? Por otro lado, seguidamente ustedes ven en el cuadro las pruebas. ¿Con qué pruebas probaré lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Con qué pruebas voy a demostrar mi teoría del caso? ¿Con qué testigos? Ahí está, ustedes mencionan. Testigos, psicóloga. Testigo, perito balístico. Diferentes testigos que ustedes quieran mencionar e indicar en su cuadro, ¿no? Y como les mencionaba, la debilidad que adelantaré es, ustedes buscan si dentro de su caso, si dentro de su teoría del caso existen debilidades o no. Ustedes van a tener que distinguir, una vez analizado su caso, y ver si será bueno o no será bueno adelantar alguna debilidad. Y si es así, lo incluyen, ¿no? Por otro lado, también verán ahí el tipo penal. ¿Qué tipo penal se cumplió, no? O para ustedes, el tipo penal no se cumple, simplemente se incumple, ¿no? Entonces lo desarrollarán por qué. Y por último, ven ahí, mi petición es, obviamente pedirán siempre la absolución de su cliente y en el caso de la fiscalía siempre es la parte acusadora, ¿no? Entonces, este es un pequeño guión de planeación de los alegatos iniciales, ¿no? Con este guión ustedes tendrán la forma más sencilla, la forma más correcta para que puedan armar su alegato de apertura. De acá parte absolutamente todo, ¿sí? Entonces, por otro lado, también les quiero compartir este guión de evaluación de los alegatos iniciales de la contraparte. No solamente es, como les dije, realizar nuestro alegato de apertura, no, también es analizar los alegatos de apertura de la parte contraria, porque nuestro trabajo no termina tan solo con hacer nuestro alegato de apertura, no, sino también prestarle atención a lo que dice nuestra parte adversa, ¿no? Por ejemplo, acá tienen un cuadro. Ustedes evaluarán los alegatos iniciales entonces de la persona adversa, ¿no? La parte contraria. Por ejemplo, ¿cuál fue su tema? Ustedes colocarán su tema, por eso es que tienen que estar muy atentos. ¿Qué ofreció probar? ¿No? ¿Ofreció probar algo o no? Ustedes marcarán sí, no. ¿Qué ofreció probar? ¿No? ¿Anticipó alguna debilidad? Ustedes verán sí o no. ¿A qué testigo se refirió en la debilidad? Pondrán el nombre de los testigos. ¿Qué dijo del tipo penal? ¿Y qué petición hizo? ¿Vieron? De forma concreta. Estructuran su cuadro y ahí empiezan a desarrollar todo lo que han anotado del alegato de apertura de la parte adversa. Ahora, hemos culminado el tema del alegato de apertura.
Entonces, rápidamente pasaremos a hablar sobre los alegatos de clausura. El alegato de clausura es el momento culminante, la escena final de la película, ¿no? El momento culminante dentro del juicio oral. Entonces, ¿qué es el alegato de clausura? El alegato de clausura es nuestra última oportunidad de convencer a los jueces que nosotros somos quienes ganamos el juicio, basándonos en todo el trabajo que hicimos durante todo el juicio oral, ¿sí? Además de eso, los alegatos finales son una exposición crucial en el proceso. Ya durante el alegato de clausura, nosotros sabemos lo que se probó y lo que no se probó en juicio. ¿Sí? Ya la tenemos clara, ¿no? Además ya sabemos cómo nos fue. Si nos fue bien, si nos fue mal, ya lo sabemos, ¿no? Además también sabemos en qué debilitamos la versión de la contraparte y en qué mejoró nuestra posición al actuarse las pruebas, ¿no? Entonces, con los alegatos finales, la teoría del caso pasa a ser la verdad de tu caso, ¿no? Por eso es que tienes que estar totalmente convencido. Y ojo, tuviste que haber tenido un buen performance, ¿no? Durante toda la actividad probatoria, durante el interrogatorio, durante el contrainterrogatorio, realizando objeciones, ¿no? Incluso realizando observaciones y objeciones a la oralización de documentales, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de cómo tú te has podido desenvolver durante el juicio oral, ¿no? Por esa razón es que el alegato de clausura es muy importante. ¿Y cuál será su importancia? La importancia del alegato de clausura puede manifestarse de dos formas. Por ejemplo, vean ustedes, si el caso en la etapa probatoria del juicio oral se ha desarrollado con éxito, los alegatos de clausura permiten cerrar adecuadamente tu teoría del caso. ¿Bien? Pero si en caso, durante la etapa probatoria del juicio, tú no has sido convincente, entonces, durante los alegatos de clausura, te resultará o tendrás la última oportunidad para convencer al tribunal de la validez de tu teoría del caso. ¿Sí? Entonces, con el alegato de clausura podrás concluir, podrás emitir todas las opiniones personales que desees, podrás justificar incluso algún tipo de contradicción que haya surgido por parte de tu órgano de prueba, ¿no? Ese es el momento, el alegato de clausura, para argumentar. Antes de seguir con la finalidad del alegato de clausura, quería compartirles este pequeño cuadro donde se establece la diferencia entre realizar un alegato de apertura, qué es lo que se dice en un alegato de apertura y qué se dice en un alegato final o de clausura. Como verán ustedes, en el alegato de apertura se exponen los hechos y se le dice al juez lo que verá. En cambio, en el alegato de clausura, los hechos, se exponen los hechos y se argumenta ya en base a lo probado, ¿no? En el alegato de apertura, la prueba aún no ha sido actuada. Para el alegato final, la prueba ya se actuó. Además, en el alegato de apertura, argumentar, ustedes ya saben que argumentar está prohibido y sería una inferencia parcializada por parte del litigante o por parte de la fiscalía. En cambio, en el alegato final, argumentar es una conclusión objetiva del litigante. Claro, porque ya apreciaste todo, ya se actuó, entonces todos los medios probatorios, ¿no? Ya se desahogaron todas las pruebas. Entonces, argumentar, por supuesto, que es válido en el alegato de clausura. Además, hasta el propio lenguaje cambia durante la etapa del alegato de apertura y el alegato de clausura. En el alegato de apertura, ustedes siempre indican y manifiestan que, señores magistrados, ustedes verán que
yo probaré que, se corroborará, se demostrará. En cambio, en el alegato final, esas palabras cambian, ¿no? Porque ustedes van a decir, señores magistrados, como ustedes vieron, señores magistrados, quedó totalmente probado, quedó totalmente corroborado, se demostró, señores magistrados, ¿no? Entonces, ven ustedes, el lenguaje cambia. Entonces, es muy importante también saber las diferencias entre el alegato de apertura y el alegato de clausura, ¿sí? Ahora, ¿cuál será la finalidad del alegato de clausura? En el alegato final se comunica a los jueces que tu teoría del caso ha prevalecido y por ello los jueces deben de fallar, absolviendo a tu cliente o en la posición de la fiscalía condenando a aquella persona, ¿no? Además, esto implica que revisar lo que ofrecimos en nuestros alegatos iniciales y constatar si se acreditaron con la prueba actuada, ¿no? Siempre tenemos que constatar si se acreditó o no lo que manifestamos en nuestro alegato inicial. Si se llegó a comprobar, si se llegó a demostrar que lo que dijiste en tu alegato preliminar se llegó a constatar, se llegó a realizar. ¿Sí o no? Ustedes lo sabrán. Además, siempre se tiene que confrontar los hechos con la prueba, ¿no? En el alegato de apertura teníamos una expectativa, por ejemplo, de qué o con cuál o tal testigo comprobaríamos determinados hechos. En cambio, en el alegato de clausura, ya todo se actuó, sabemos con qué testigo nos fue bien, con qué testigos nos fue mal, ¿no? Entonces ya nosotros lo sabemos. Entonces para eso también tenemos que hacer una determinada estrategia, ¿no? Por eso les decía que hay dos formas de desarrollar tu alegato de clausura. Ahora, ¿cuáles serán aquellos pasos para su elaboración? Primero, tenemos que evaluar las actuaciones de las partes procesales a lo largo del juicio oral e incluso tienes que evaluar tu propia actuación. Luego tendrás que unir y ordenar la información obtenida durante el juicio oral y posteriormente tendrás que constatar aquellos hechos probados con el tipo penal. Si se llegaron a cumplir todos los elementos del tipo penal o no. ¿Bien? Ahora, ¿por qué les digo que tenemos que evaluar las actuaciones a lo largo del juicio oral? Porque a medida en que se actúan las pruebas en juicio, es importante que las partes hagan una evaluación de ellas. Por ejemplo, si se adquirió o no lo que necesitamos escuchar por parte de los testigos. Bien, puede pasar que los testigos no hayan declarado como tú lo esperabas, ¿no? Pueden surgir contradicciones, ¿no? O pueden surgir simplemente pérdida de memoria, porque hay muchos testigos que van a audiencia y simplemente no recuerdan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace una semana atrás estaba participando en un juicio oral y la fiscalía llama a declarar a su testigo. ¿Y qué hace la fiscalía? Evidencia contradicción de su propio testigo. Fíjense ustedes. Entonces, uno nunca puede estar 100% seguro de su propio testigo, ¿no? Porque puede ser cambiante aquella persona. Entonces hay que tener bastante ojo con eso. Por otro lado, el alegato final se hace cotejando la teoría del caso, ¿no? Se hace cotejando tu teoría del caso, tu propia teoría del caso con las pruebas obtenidas en el juicio. Y la teoría del caso y pruebas de la contraparte. Tienes que comparar, ¿no? En consecuencia, a partir de la evaluación que harás de todo el trayecto que se ha venido dando en el juicio oral, sabrás cuál es el resultado de cada actuación de la prueba. ¿Bien? Ahora, como siguiente paso tenemos que unir y ordenar la información obtenida durante el juicio oral. Al finalizar la actuación de la prueba,
hay que ensamblar las piezas de este rompecabezas que se llama alegato final. Es decir, tenemos que armar nuestro rompecabezas, ¿no? Hay que unir toda la información que se recibió durante el juicio. Por ejemplo, ¿qué ofrecimos probar nosotros? ¿Qué ofreció probar la contraparte? ¿Qué dijeron aquellos o cuáles testigos que acudieron a juicio oral? ¿Qué probaron los testigos? ¿No? Porque hay testigos que hacen daño y hay otros testigos que no hacen absolutamente daño a tu teoría del caso, ¿verdad? Entonces, es necesario ordenar, ¿no?, la información que tengas. Hay, por ejemplo, testigos que quedan totalmente desacreditados, ¿no? Pierden credibilidad. Entonces también se tiene que tomar nota de eso. Asimismo, tenemos el paso C, que tenemos que contrastar los hechos probados con el tipo penal, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque después de realizar el orden, después de unir, ¿no?, todo lo que se ha probado, todo lo que se ha actuado en juicio oral, lo que sigue es contrastar que los hechos han sido probados en el juicio si encajan con el tipo penal por el cual se acusó. Ustedes saben que al fiscal le corresponde probar cada uno de los elementos del tipo, si se llegaron a cumplir o no. A la defensa le basta con que algunos elementos no se haya probado, porque tan solo con que no se cumpla con un elemento del tipo, entonces no llega a demostrar el 100% de su teoría la Fiscalía o el Ministerio Público, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serán o cuál es la estructura de los alegatos finales? En los alegatos finales existen dos posturas. Por un lado, tenemos el orden cronológico de los hechos y por el otro, por los elementos del tipo penal. Por el orden cronológico de los hechos es una manera de disertar sobre el caso a través de la secuencia temporal que pasó después, ¿sí? Se enuncia los hechos probados o faltos de prueba según aparezcan cronológicamente. Esta forma, cronológicamente, es más utilizada por la Fiscalía. Los abogados, en nuestro alegato de clausura, solemos usar un orden más temático. ¿Por qué? Porque hacemos prevalecer el tema más impactante, el tema que resulte más interesante, más llamativo, ¿no? El tema por donde nosotros querramos alcanzar la absolución de nuestro patrocinado, ¿no? Igual en la posición de la Fiscalía. Solo que la Fiscalía siempre usa el orden cronológico para sustentar sus alegatos. También hay la posibilidad de que puedas armar la estructura de tu alegato final con los elementos del tipo penal, es decir, obviamente sin restar mérito a la narración de los hechos que tuvieron lugar, la presentación con base en el tipo penal se centra en demostrar cómo uno a uno los elementos fueron o no probados. Ustedes pueden decidir si lo hacen de la forma cronológica o si lo hacen por los elementos del tipo penal. Al fiscal, ustedes saben que le corresponde acreditar todos, mientras que a la defensa le bastará solo desvirtuar uno, ¿bien? Solo un elemento del tipo. Ahora, ¿cuáles serán aquellas recomendaciones para exponer el alegato de clausura? También tenemos que prepararnos adecuadamente. Para poder realizar nuestro alegato de clausura, es necesario evaluar cada una de las actuaciones que tuvieron lugar durante el juicio. De modo que la primera recomendación para exponerlo siempre es que tenemos que prepararnos adecuadamente, ¿sí? Tenemos que también asignar un lema a nuestro alegato. Utilizar el mismo lema de nuestro alegato de apertura sería lo más conveniente, ¿no? Porque el lema es uno solo, no puede variar, no puede cambiarse, ¿no? A menos que los hechos, durante toda la actuación probatoria, den un giro grande, ¿no? Un giro grande que lo impida y que vuelvas a repetir tu mismo lema,
¿no? Por ejemplo, yo les cuento que en un caso que tuve, la Fiscalía hablaba mucho de pruebas, que tenía muchas pruebas en contra de todos los acusados que estaban siendo procesados, ¿no? Era un caso muy grande por delitos de corrupción de funcionarios, colusión. Sin embargo, a la hora de referirse a mi patrocinado, no tenía ninguna prueba individualizada en su contra, ¿no? Todas las pruebas eran genéricas. Entonces, cuando yo inicié mi alegato de apertura y también cerré con el mismo lema en mi alegato de clausura, dije que la prueba es la columna vertebral de un proceso penal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sabía y ya conocía del caso que no existía ninguna prueba en contra de mi patrocinado, más allá de las suposiciones que hacía la Fiscalía, ¿no? Pero la prueba en sí es lo que habla en el juicio. Con la prueba los jueces juzgan a determinada persona. Si no hay pruebas, ¿cómo pueden condenar a una persona? ¿No? Entonces, ese es un lema que encierra lo que yo quería indicar con mi teoría del caso, ¿no? La prueba es la columna vertebral de un proceso penal. ¿Qué se entiende? Que con pruebas podrás juzgar o no a mi patrocinado. Y si no lo hay, no podrás hacerlo, ¿no? De forma concreta. También tienes que hacer una breve introducción en tu alegato de clausura. ¿Por qué? Porque esto hace que tú puedas llamar la atención a los jueces. Es aconsejable que los alegatos además tengan una introducción que servirá para rompehielos, para anticipar de lo que hablaremos más adelante, ¿no? En este momento, en el alegato de clausura, podríamos también mencionar a los jueces cuál será la estructura de nuestra exposición. Por ejemplo, tenemos que además resaltar nuestros aspectos ofrecidos y probados. Si en el alegato de apertura ofrecimos que determinados hechos se probarán, en el alegato final vamos a confirmar que se probaron y así dar consistencia a lo ofrecido. Ustedes, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden decir, señores magistrados, recuerdan que les mencioné en el alegato de apertura que probaré, ¿no? Que se corroborará con tales testigos. Y ahora, en la etapa final, se llegó a probar más allá de cualquier duda razonable, ¿no? Se llegó a establecer por parte de los testigos, tal, empiezas a mencionar, ¿no? Que efectivamente tu patrocinado es inocente, ¿no? Ahora, también tienes que citar la información relevante que se produjo durante el juicio. De lo que se trata es de manifestar a los jueces qué prueba acreditó tal o cual elemento del tipo penal o bien qué prueba demuestra lo contrario. Por ejemplo, es ideal citar literalmente lo que dijeron los testigos. Esto reitera la importancia de la evaluación de las actuaciones desarrolladas en juicio. A ver, fíjense ustedes. Muchos testigos, la gran mayoría, suelen equivocarse, porque por supuesto son seres humanos, ¿no? Se equivocan, se ponen nerviosos e incurren en contradicciones. Entonces, esas contradicciones te sirven a ti para tu alegato de clausura. Y tú tienes que, esas contradicciones, repetirlo en tu alegato de clausura. ¿Se acuerdan ustedes, señores magistrados, que el testigo tal vino y dijo esto? Cuando en sus declaraciones previas dijo todo lo contrario y empiezan a citarlo tal cual, concretamente. Ahora, tenemos que abordar nuestro punto frágil si es necesario, ¿no? Acá también, si es necesario evidenciar alguna debilidad, por ejemplo, en el sentido de que tu propio testigo sí se equivocó, entonces acá podrás corregirlo, ¿no? Hay que tener presente que si nosotros no lo hacemos, la contraparte puede hacerlo. Si decidimos abordar nuestras fragilidades, tenemos que dar una explicación, ya que hará disminuir su impacto.
Por ejemplo, ofrecimos probar algo y no lo hicimos. O existieron contradicciones de los testigos e incluso de nuestro patrocinado. Entonces, nosotros tenemos que voltear eso y que tenemos que dar una explicación hasta de la inconsistencia de la declaración de nuestro patrocinado. Ese es el momento para poder argumentar todo lo que nosotros querramos. Ahora, tenemos que destacar los aspectos ofrecidos y no probados por la contraparte. Si la contraparte ofreció probar algo en sus alegatos iniciales y no lo logró, y no lo cumplió, y no lo llegó a realizar, hay que resaltarlo, a fin de mermar la teoría del caso y credibilidad de la contraparte. Tenemos que disminuirle totalmente la credibilidad a nuestra parte adversa, a la parte adversa, ¿sí? Asimismo, tenemos que descalificar la prueba inconsistente de la contraparte. Por ejemplo, si hubo testigos que se contradijeron, que narraron situaciones difíciles o imposibles de creer, hay que mencionarlo también y pedirles a los jueces que no le brinden valor. ¿No? Por ejemplo, hay testigos que pueden narrar hechos imposibles de creer, ¿no? Que por las máximas de la experiencia es absurdo creer lo que está diciendo, ¿no? Entonces también hay que resaltarlo, hay que mencionarlo. Por último, hacemos un resumen y hacemos nuestra petición, ¿no? Obviamente, en el caso de los fiscales, van a pedir que fallen en contra de la persona que está siendo procesada y nosotros pediremos la absolución. Ahora, fíjense ustedes, si hace rato les he compartido un guión de planeación de los alegatos iniciales, también les tengo acá cómo es que ustedes pueden armar su alegato final, donde también les va a facilitar todo y es más, va a tener muchísimo más tiempo de poder estudiar después. En vez de estar comprometidos haciendo, quizás, ¿no? Esforzándose un montón para hacer, ustedes dirán, wow, tengo un caso tan complejo y ahora ¿por dónde parto? Ahora, ¿por dónde inicio a hacer mi alegato de clausura? Tengo tanta información obtenida, ¿no? Ahora, ¿cómo hago? Más aún si son abogados que recién están iniciando, que son independientes y que no tienen ayuda de absolutamente nadie, ¿no? Entonces, para que no se complique, acá les traigo este pequeño cuadro, donde, por ejemplo, ustedes desarrollarán este cuadro y podrán, por ejemplo, hacerlo de la forma más fácil su alegato de clausura. Por ejemplo, verán, este cuadro señala lo que pasó a lo largo del juicio oral. ¿Qué es lo que pasó a lo largo del juicio oral? Ustedes anotarán. En los alegatos se ofreció probar. Se probó eso. Expectativas con los testigos y testimonios, temas, ¿no? Los temas que se abordarían en el alegato de clausura. ¿Qué temas pedidos por los perdigones de la... Hola, ¿podrían apagar su no, por favor? Gracias. Ya. Lo otro es, en el siguiente punto, la credibilidad del testigo, ¿no? Si el testigo fue creíble o el testigo fue desacreditado. Y lo otro, la veracidad del testimonio del testigo, ¿no? Si el testigo fue creíble, si el testigo fue veraz, o se mostró lo contrario, ¿no? Ustedes tienen este pequeño cuadro, donde van a desarrollar todos estos tips, y van a llenar cada tema, cada título que esté en este cuadro, para que se les haga más fácil para desarrollar su alegato de clausura. Por último, también les traigo acá un guión de evaluación de alegatos finales de la contraparte. También es necesario evaluar el alegato final de la parte adversa, ¿no? Ustedes indicarán cuál fue su tema, si demostró con los hechos, si demostró que los hechos se habían acreditado con la prueba, ustedes dirán sí, no. Si expuso y explicó alguna debilidad, ustedes pondrán sí, no. ¿Qué dijo sobre el tipo penal? Y al final, ¿qué petición hizo? Bien, pero lo más importante y resaltante es este cuadro,
como el cuadro anterior del alegato de apertura. Con este cuadro, como les vuelvo a mencionar, les va a ser de mucha utilidad y espero que les sirva para sus audiencias, ¿no? Si es que están participando de alguna de ellas. Y bueno, recuerden que para vencer en un juicio hay que convencer. ¿Y a quiénes convencen? Al juez o jueces que los están escuchando. No van a convencer al fiscal, van a convencer al juez que los está oyendo, ¿sí? Por otro lado, no quería antes terminar esta clase sin mencionarles que siempre tienen que estar capacitándose, especializándose en estas técnicas, por ejemplo, de juicio oral. Yo ahora estoy participando en un juicio muy importante, que es sobre tentativa de feminicidio, ¿ya? Entonces, esta audiencia es muy, muy bonita, es muy importante en mi carrera. ¿Por qué? Porque quiero probar la inocencia de mi patrocinado, ¿no? Entonces, para juicios orales, para este tipo de juicios orales hay que prepararse mucho. No solo es saber teoría, sino también saber las técnicas de cómo litigar. Ustedes dirán, el alegato de apertura es fácil de hacerlo, el alegato de clausura es fácil de desarrollarlo, simplemente exponer todo lo que se probó y no se probó en juicio oral. No, hay formas de decirlo, ¿no? Y una de esas formas es el orden y el compromiso que uno como abogado tiene con su cliente, ¿no? Entonces, siempre prepárense para cada audiencia, sobre todo para el alegato de apertura, ¿no? No improvisen nunca, porque la improvisación a veces se nota, ¿no? La improvisación, perdón, siempre se nota, a comparación de cuando estás seguro y se nota que también has estudiado tu caso y sabes tu caso de memoria. La diferencia es abismal, así que siempre debemos de prepararnos, ¿no? Eso es todo, así que estoy a ver, apta para poder responder sus preguntas, si es que las hubiera.